buen día. Vamos a dar inicio con la materia de historia. Vamos a abarcar los temas desde Antonio López de Santana hasta el triunfo de la República Liberal. Aquí es donde inicia el tema de Antonio López de Santana. Fue presidente en seis ocasiones. Aquí van a poder ustedes observar las diferentes fechas en que estuvo en la presidencia. Las tres primeras corresponden a unos periodos donde él estuvo de algunos meses nada más, y las fechas posteriores es cuando ya estuvo más de un año como presidente. Tenemos del 23 de marzo al 3 de agosto de 1829. Después vuelve a ser presidente a partir del 5 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 1829. Vuelve a tomar posesión presidencial a partir del 17 de diciembre de 1829 hasta el 2 de enero de 1830. Ya después viene en el año de 1833, de 1834 a 1835, 1839, de 1841 a 1842 y de 1844 a 1847. Antonio López de Santana inició su carrera como militar en el ejército realista combatiendo a los insurgentes. A partir del año de 1821 se adhirió al Plan de Iguala. Tenía gran influencia por lo que dominó casi medio siglo de la vida nacional y participó en diferentes revueltas durante el periodo independiente. Apoyó además la creación del Imperio de Iturbide, pronunciándose por la República en 1822 mediante el Plan de Veracruz. Participó en las pugnas entre yorquinos y escoceses, federalistas y centralistas. Estos corresponden a la masonería. Además participó en combates extranjeros como la Guerra de Texas y en la Guerra de 1847. Tuvo gran influencia en el estado de Veracruz, dado que él era nativo de ese lugar y sus padres, que eran criollos, oriundos de Veracruz. Fue vicegobernador de diciembre de 1829 al 2 de diciembre de 1830. Fue derrotado por los norteamericanos en 1848 y se exilió en Jamaica, de donde regresó para instalarse en su última dictadura, siendo derrocado por la Revolución de Ayutla en 1854. En esta ocasión se exilió y radicó en Santo Tomás, de donde regresó hasta 1864 por corto tiempo, sin poder adherirse ni lograr ningún entendimiento con los franceses. Viviendo ya en Nueva York, fue declarado como traidor a la patria en 1867. Arribó a Veracruz, donde lo tomaron prisionero al asaltar el buque de Virginia, y fue puesto a disposición del gobierno de Juárez y encarcelado en San Juan de Ulúa, donde lo juzgaron como prisionero de guerra y le impusieron la pena de destierro por 8 años en Nassau, ubicado en las Bahamas. Al fallecimiento de Benito Juárez en el año de 1872, el presidente en turno, Sebastián Lerdo de Tejada, quien además era su amigo, le permitió el regreso a México en 1874 sin reconocimiento de su grado militar. Además, no le devolvieron los bienes ni los sueldos confiscados. Vamos a pasar al tema de las 7 leyes. Estos fueron instrumentos constitucionales que de alguna manera alteraron la estructura del sistema del gobierno de nuestro país. Pasó de un sistema federal a un sistema centralista. Fueron promovidos por Santana cuando gozaba de una licencia en su encargo presidencial.
por lo que fueron promulgadas por el presidente interino José Justo Corro el 30 de diciembre de 1836. Dichas medidas centralistas provocaron la declaratoria de independencia de Texas, Tamaulipas y Yucatán. Dichas leyes contemplaban la división de 3 poderes. Tomando como base las 7 leyes, se estableció un cuarto poder, el supremo poder conservador, que estaba integrado por 5 ciudadanos, quienes debieron haber desempeñado funciones ya sea como presidencia, vicepresidentes, senadores, diputados, secretarios de despacho o ministros de la Corte. El Poder Supremo Conservador contaba con la facultad de regular las acciones de los demás poderes bajo el argumento de que los gobernantes tenían la capacidad de interpretar la voluntad de la nación. Constitución en 7 leyes constitucionales de 1836. La primera ley estaba conformada por 15 artículos que otorgaban la ciudadanía a quienes supieran leer y que sus ingresos anuales mínimos fuera de 100 pesos, con excepción de los trabajadores domésticos, quienes no tenían derecho a voto. La segunda ley constaba de 23 artículos que permitía al presidente el cierre del Congreso y la supresión de la Suprema Corte. Prohibía a los militares tomar el cargo. Tercera ley, integrada por 58 artículos, establecía un Congreso bicameral electos por órganos gubernamentales y la duración en el encargo era para los diputados de 4 años, y en tanto que los senadores podían estar en su encargo durante 6 años. Cuarta ley, integrada por 34 artículos, especificaban mecanismos de elección presidencial donde la Suprema Corte, el Senado y la Junta de Ministros nominaba 3 candidatos cada uno. La Cámara Baja elegía 9 candidatos, al presidente y al vicepresidente. El poder ejecutivo se depositaría en el presidente con una duración en el encargo de 8 años, con opción a reelegirse y con cargo irrenunciable. En tanto que la quinta ley, que estaba formada por 51 artículos, especificaba la elección de 11 miembros de la Suprema Corte de Justicia, así como el mecanismo de elección presidencial. La sexta ley, integrada por 31 artículos, sustituían a los estados federados por departamentos. Tanto los gobernadores como los legisladores eran elegidos por el presidente. En la séptima ley se prohibía volver al sistema legal anterior de 6 años, otorgaba al Congreso la facultad de resolver controversias constitucionales, así como sus reformas. Estas no podían llevarse a cabo en el término de 6 años contados a partir de la promulgación. Vamos a dar inicio con el triunfo de la República Liberal. Características previas. Logro de la estabilidad política después de diferentes crisis. De 1821 a 1825 hubo 5 constituciones vigentes. Hubo un emperador efímero y 30 personas asumieron el poder ejecutivo durante ese lapso. Con la promulgación de la Constitución Liberal de 1857, nuestro país empezó una guerra civil que duró aproximadamente 10 años. Después de esto, el periodo liberal y republicano se impusieron la visión conservadora y a la monarquía. En marzo 1 de 1854 se emitió el Plan de Ayutla, que desencadenó diversos procesos históricos que modificaron de alguna manera lo que es la estructura del país. Se liquidó la etapa santísima, los remanentes coloniales y el Estado confesional. Surgió una nueva vida nacional
la República Liberal y Federal, siendo Ayutla la semilla de la reforma fecundada. Como resultado del plan de Ayutla, se convocó a un Congreso Constituyente para construir la nación en una república democrática, representativa y popular. El 5 de febrero de 1857 se juró la nueva Carta Magna. La respuesta de la Iglesia y sus seguidores fue levantarse en armas con el plan de Tacubaya. Después de 4 años de guerra y de presidir un gobierno errante, Benito Juárez entró a la capital con triunfo y enorme dignidad, quien redactó un manifiesto justificativo sobre el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, quien fue ejecutado en Querétaro, donde explicaba de forma detallada las implicaciones que tuvo en la intervención de una nación extranjera en nuestro país por medio de una casa imperial que atentó contra la soberanía, sus consecuencias y resultado final.